Bueno, para hablarnos más precisamente de este intento de evitar el juicio en contra del exdirector de Pemex, mi compañero José Antonio Belmont tiene más detalles. José Antonio, muy buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y a propósito de este recurso que hablaba el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, pues platicamos con él hace unos minutos y nos confirmó que ya fue presentado este amparo en contra de la personalidad jurídica que ostentan hasta este momento Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera como víctimas u ofendido en este caso de corrupción de Odebrecht. ¿Esto qué implica, Víctor? Pues son dos temas pues muy importantes. En el primero, que están pidiendo también en esta demanda a un juez de amparo que le ordene suspender al juez Gerardo Alarcón, quien es el encargado de este caso, que no dicte la apertura a juicio oral. ¿Esto qué implicaría? Que hasta que se resuelva de fondo la demanda de amparo de Emilio Lozoya contra Pemex y WIF por su personalidad jurídica como víctimas ofendidos, en este caso de Odebrecht, no podría ir a juicio el funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual podría tardar meses e incluso años. Víctor, todo esto a reserva de que un juez de amparo decida conceder esta suspensión que ya solicitó, y de acuerdo con el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, a un juez de amparo como parte pues de esta demanda. En lo que nos platica el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, dicen que ellos lo que buscan con este amparo es que se defina a quién le tienen que pagar la reparación del daño. Monto que recordaremos a la audiencia, Víctor, es de $10,700,000, aproximadamente 200 millones de pesos por los casos de corrupción, no solamente de Odebrecht, sino también recordar que está involucrado Emilio Lozoya en el de agronitrogenados. De acuerdo con el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, dice que están listos para pagar y que lo que ya quieren justamente es acreditar ya este monto para llegar al criterio de oportunidad y evitar llegar a este juicio, en el cual, bien lo dices, continuará la audiencia el próximo lunes a las 2 de la tarde en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. A las 2 de la tarde, ahí citó el juez Gerardo Alarcón, quien continuará con esta audiencia intermedia en la cual se siguen debatiendo, y ya bien lo habías anunciado, Víctor, pruebas que la Fiscalía General de la República quiere llevar a juicio, y dos de ellas clave ya las echó abajo el juez Gerardo Alarcón en caso de que lleguemos a un eventual juicio, Víctor. Estos $10 millones, José Antonio Belmont, es una cantidad que permitiría que Emilio Lozoya quedara pues ya exonerado, quedara resuelta su situación y volver a recuperar la libertad, y también obviamente su mamá quedar libre de cargos. Es correcto, Víctor. También, no solo su mamá, recordar que pesan órdenes de aprehensión en contra de la esposa de Emilio Lozoya, Marielén Jeques, y de su propia hermana Gilda Susana Lozoya Austin. Además de, bien lo decía su mamá, que se encuentra en arresto domiciliario desde hace más de un año, y de Emilio Lozoya, que también desde hace más de un año se encuentra preso en el Reclusorio Norte. Son $10,700,000 correspondientes, 7 de ellos al caso Odebrecht y 3.4 al de agronitrogenados. Sin embargo, hay que recordar también, Víctor, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando se enteró de esta cifra, a pesar de que ya había un acuerdo entre Pemex y Lozoya, echó abajo este acuerdo al considerar que era muy poquito dinero el que ofrecía Lozoya para reparar el daño. Antes de terminar esta llamada, que te agradecemos, José Antonio, este reporte, me quedé con algo. También esto de a quién se le va a reparar el daño, a quién se le entregaría este recurso, es otro de los argumentos de la defensa de Emilio Lozoya. Qué buena pregunta, Víctor, y eso es justamente lo que el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, busca con este amparo. Saber, y pregunta a qué cuenta, mándenos el número de cuenta, les depositamos. El tema es que ellos dicen que WIF y Pemex no recibieron una afectación a su patrimonio por este caso de Odebrecht y de agronitrogenados, ni la Secretaría de Hacienda, de la cual depende la WIF, ni Petróleos Mexicanos. Eso es lo que argumentan, y es por ello que interpusieron este amparo, que también te debo decir, es una estrategia legal para tratar de que no llegue a juicio el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Claro, porque para hablar de reparación del daño, lo primero que pide es definir a quién se dañó, si en particular Pemex no sufrió daño, ¿no?
Es correcto, y también es interesante esa estrategia porque en caso de que, a pesar de que se llegue a un juicio y les den la razón en este tema de que no son ofendidos o víctimas la UIF ni Pemex, en caso de que pierda Lozoya, no tendría que pagar la reparación del daño que está pidiendo la Fiscalía General de la República, que en este caso son 20 millones de dólares, ya es el doble. En caso de que Lozoya vaya a juicio, la Fiscalía General de la República le está pidiendo 20 millones de dólares en cuanto a multas, reparaciones del daño y también decomisos de bienes inmuebles, que esto es la residencia que tiene en Ixtapa y una más en Lomas de Besares, en una zona exclusiva aquí en la Ciudad de México. Sumando esas cantidades más las multas, las reparaciones del daño, son 20 millones de dólares. Si Lozoya gana esta demanda de amparo en primer término, alargaría ir a un juicio. Si llega a ir a un juicio y de todos modos gana esto, no tendría y pierde, es sentenciado, si bien es cierto que será sentenciado a años de cárcel, no tendría que pagar estos 20 millones de dólares. Es todo un entramado legal muy interesante, Víctor, veremos qué se dispone en los próximos días. Sobre todo el lunes que se reanuda esto y habrá que seguir de cerca esta historia a través de tu trabajo. Gracias, José Antonio.